Amigos, hoy vamos a estudiar los caracteres más importantes de la primera lección. La primera lección se estudian los caracteres relacionados con el carácter de persona, que es uno de los más fáciles de aprender en el idioma chino. En total vamos a estudiar 26 caracteres, todos muy facilitos, cuya forma está siempre relacionada con la de persona, aunque algunos tienen un significado y antiguamente no tenían nada que ver con la persona. Pero ya sabéis que el objetivo mío es hacer que el chino sea fácil de estudiar y que los caracteres sean fáciles de recordar. Por lo tanto, vamos a estudiar estos caracteres juntos. Bueno, el primero de los caracteres que vamos a estudiar es el carácter para persona, que se pronuncia ren. Como podéis ver, actualmente la forma es claramente la de una persona, pues como un esquema de una persona, simplemente una línea que va de un pie a la cabeza y la otra pues del otro pie a la cabeza. O sea, es muy sencillo, son dos trazos y lo vais a recordar en segundos. El segundo de los caracteres que vamos a estudiar es el carácter que se utiliza para encarcelar o prisionero, que se pronuncia qiu. Como veis, también es súper fácil de recordar porque es una persona encerrada. Bueno, podemos pensar que es una cárcel o que es una casa o que es una caja, donde sea, pero el caso es que está encerrada. El tercero de los caracteres que vamos a estudiar es el carácter que se utiliza para entrar, que se pronuncia ru. Originalmente este carácter era la punta de una flecha, y está claro que la punta de una flecha tiene que entrar, pero actualmente su forma se parece tanto a la de persona que vamos a recordarlo como una persona con la cabeza un poquitín inclinada, pues ya sabéis que los chinos tienen una muy buena educación y cuando conocen a un amigo, se encuentra algún viejo amigo, siempre se saludan inclinando un poco la cabeza. El cuarto de los caracteres que vamos a estudiar hoy significa interior y se pronuncia nei. Como veis, aquí tenemos a una persona que está medio dentro, medio fuera de un espacio. En realidad, las casas antiguas, hace 4000 años, las casas antiguas chinas tenían la entrada por el techo y eran construcciones que estaban semisubterráneas, o sea que podríamos recordarlo como una persona entrando a su casa, pero ahí ya está en el interior. Bueno, recordamos como la mayor parte de la persona en el interior de la casa. El quinto de los caracteres que vamos a tocar hoy significa un instante, un momento, y se pronuncia yu. Este carácter no es tan común como los que hemos visto antes, pero bueno, también tenéis que conocerlo. Originalmente era un pictograma en el que mostraba una persona y sus dos manos. Las dos manos aparecían y no se veía muy bien lo que podían estar haciendo. Pero, dado que los otros caracteres de la familia de este tienen que ver con la alimentación o con el hambre, con la falta de alimentación, pues yo creo, estoy seguro, que esas dos manos estaban cortando la cosecha. Y de ahí viene esta nueva acepción de un momento, un instante, que es lo que se tarda en cortar la cosecha. El sexto de los caracteres que vamos a estudiar hoy es dos, que se pronuncia liang. Bueno, este carácter ya lo estudiaremos en detalle más adelante. Hoy estamos hablando solo de una introducción a los caracteres más sencillos. Además, su etimología es un poco discutida. Pero vamos a recordarlo simplemente como dos personas, también entrando como en interior en una casa, con un pequeño techo. Y ahí están las dos personas. El séptimo de los caracteres que vamos a estudiar significa carencia,
necesitar. Se pronuncia 欠 y es una persona, que la vemos claramente abajo, con la boca abierta, que ha quedado un poco deformada. Pero bueno, esa boca se veía perfectamente en los caracteres antiguos. Alguien abre la boca cuando le falta aire, también se utiliza para bostezar y de ahí también necesitar o tener una carencia de algo. El siguiente de los caracteres que vamos a estudiar hoy es también muy fácil y está simplificado también. Significa individuo o se utiliza para la medida de las personas y se pronuncia 个 Como veis, actualmente no tenemos más remedio que recordarlo como el número de personas que están arriba, pues queda un poco fijo por esa línea central, ¿no? Y se utiliza, en chino no podemos decir 3 hermanos, habría que decir 3 hermanos, ¿no? Se utiliza para personas y en general es el clasificador general del idioma chino. Muy parecido a este carácter es otro utilizado para interponer, que se pronuncia 借 originalmente era una persona con una armadura, de la que se veía en los caracteres antiguos 2 piezas de cuero. Esas piezas de cuero también se ven ahora al lado del carácter, y claro, la armadura se interpone entre la persona y las armas de sus enemigos. Por eso significa interponer. Ahora vamos a estudiar otro carácter que no tiene absolutamente nada que ver con persona. Es 8 y se pronuncia 8 originalmente simplemente eran 2 líneas que se separaban y esas líneas eran distintas al carácter de persona. Pero hoy es como si el carácter de persona lo hubiéramos separado los 2 componentes y originalmente significaba separar. De separar se prestó para 8. No se sabe muy bien por qué. Hay muchas teorías. Unos dicen que porque el 8 es un número que se divide muy bien entre 2 y en 4, es decir, dividir, separar. Pero bueno, es un carácter tan fácil que no vamos a hacer más filosofía. Lo recordáis en esta lección y punto. Ahora pasamos a otra nueva serie de caracteres en las que vemos a la persona con ciertas modificaciones. El primero de los que vamos a estudiar es el que se utiliza para grande, que se pronuncia 大 y es una persona con los brazos extendidos, que parece que es un símbolo universal para expresar el gran tamaño de cualquier objeto. Relacionado con este tenemos el siguiente carácter, que significa causa o razón y que se pronuncia 因 Este es un carácter, yo digo, muy bonito, porque es una persona tumbada en la cama. Pero ¿qué pasa? Que si alguien le ve tumbado en la cama durante el día, se pregunta por qué está tumbado en la cama, porque habitualmente, excepto en la hora de la siesta, pues la gente está activa, está haciendo cosas, ¿no? Y entonces, de ahí que su significado sea causa o razón. Vamos a ver otra modificación del carácter para grande, que significa demasiado y se pronuncia 太 Veis gráficamente que una persona subida sobre una piedra o sobre un tronco o sobre una mesa o sobre cualquier cosa, pues ya no es que sea grande, es que parece demasiado grande. En realidad, este carácter es un poco más nuevo. Bueno, tiene más de 2000 años, pero es un poco más nuevo y era idéntico al de grande, pero posteriormente, bueno, pues se separaron. También tenemos otro carácter para llamar al marido o en general a los adultos, que también se utiliza a veces el de grande, que se pronuncia 夫 En este, como veis, se ve a una persona
con un alfiler en el pelo. Bueno, muchos ya sabrán que en la China antigua los hombres no se cortaban el pelo, y entonces al llegar a los 20 años se ponían un alfiler, y entre los nobles había una cierta ceremonia que era de ponerse el gorro también, entre los plebeyos no, se ponían un alfiler. Entonces una persona con el alfiler en el pelo significa ya que puede ser marido, que es responsable, es persona adulta, a veces para maestro, otras cosas. Bueno, ese es el significado principal. Ya sabéis que todos los caracteres los estudiaremos luego con más detalle y con los caracteres que se forman a partir de ellos. Otro carácter bastante curioso se utiliza para decir largo tiempo, permanencia, y se pronuncia 久 en este parece un poquitín más difícil de verlo, pero en realidad era una persona con un palo en la pierna, que se ve a la derecha del carácter. Este palo le impedía moverse con tranquilidad, por lo tanto necesitaba largo tiempo para llegar a un sitio. De ahí, de largo tiempo, llegan sus otros significados. También relacionado con grande tenemos el carácter que se utiliza para expresar que alguien realiza presión desde ambos lados, que se pronuncia 加 Antiguamente, en este carácter, y todavía se ve en Hong Kong y en Taiwán, era una persona y otras dos personas a sus lados. Lógicamente, pues ahí estaban presionándole desde ambos lados. Hoy en día, esas dos personas solo queda la mano de cada una de ellas. Pero bueno, también nos podemos imaginar que están presionando desde los dos lados. Muy parecido también al carácter de grande es el carácter de perro, que se pronuncia 犬 Este carácter ya veis que actualmente es casi igual que el de grande. Bueno, el de grande que también ya veis que es persona en general, pero realmente ha ido evolucionando a través de los siglos desde un pictograma de un perro. Algunas personas han estudiado este asunto, bueno, yo también he estudiado bastante el simbolismo del perro, y lo que sí se ha visto que según el perro se hacía algo más cercano a las personas, su forma iba cambiando. De tal forma que ahora mismo podemos recordarlo como que el perro es el mejor amigo del hombre. Y en todo caso, pues este pequeño trazo que vemos en la parte superior derecha podría ser la correa de su dueño cuando le saca de paseo. Luego tenemos un carácter que no tiene absolutamente nada que ver con el perro ni con la persona, pero que se parece mucho al de perro, y es especialmente, que se pronuncia 有 originalmente, ya veréis más adelante, yo es una mano, la mano derecha, y este carácter lo que veíamos era un pictograma de una mano derecha con algo especial, con verrugas. Y hoy, al añadirle el carácter de enfermedad, sigue significando verruga. Pero, bueno, nuestro objetivo es que los caracteres sean fáciles para los estudiantes. Y entonces, yo se parece a perro y lo vamos a estudiar juntos y os lo presentamos aquí. También nos encontramos con otro carácter que es importante y que originalmente no tenía nada que ver con la persona, que es el carácter para cabeza, que se pronuncia 头 Bueno, en realidad este carácter tenía un caldero, tal vez por la pronunciación, y una cabeza, pero se simplificó porque es muy utilizado. Y entonces, ahora, ¿cómo vamos a recordarlo? Bueno, pues tenemos la parte más grande, o en la persona cuando nace, es la cabeza, que sabéis que es lo que determina si un parto puede ser natural o no. Y además tenemos dos pelos para enfatizar que estamos hablando de la cabeza. Y así lo podéis recordar todos perfectamente.
El siguiente carácter igualmente no tiene nada que ver con persona, pero se parece. Y es comprar. Se pronuncia 买 y bueno, vamos a recordarlo como que una persona se pone un gorro en la cabeza para ir a comprar. En su momento estudiaremos su etimología verdadera. Muy parecido a este carácter está el carácter para vender, que se pronuncia 卖 en este caso, pues vamos a recordarlo que los vendedores se suelen agrupar por gremios y que posiblemente cada gremio llevará un tipo de gorro diferente, que le vemos marcado aquí por una pequeña cruz. Otro carácter que no tiene nada que ver con persona. Bueno, ahora volvemos a un carácter, sí, tiene que ver con la persona, que significa seguir o desde, y se pronuncia 从 Aquí vemos claramente que hay una persona detrás de otra persona. O sea, que es evidente, para seguir queda muy claro. Otro carácter que se construye de forma semejante es el que se utiliza para multitud, que se pronuncia 众 en este vemos 3 personas y ya se dice en los refranes que 3 son multitud. También relacionado con la persona, aunque ahora no lo parezca tan claramente, está el carácter para cielo, que se pronuncia 天 Bueno, antiguamente este carácter lo que nos mostraba era una persona con la cabeza muy grande, y se veía un cuadrado en su cabeza. Es algo curioso que en la religión cristiana muestran a Dios como un ojo que todo lo ve. Bueno, pues entre los chinos es una cabeza que todo lo piensa. Posteriormente esa cabeza pasó a ser nada más una raya y ahora podemos recordarlo que por grande que sea alguien siempre tiene algo por encima, que es el cielo. Hay que prestar mucha atención de no confundir este carácter con el que se utiliza para persona joven o para morir joven, que se pronuncia 腰 Este originalmente era un pictograma de un joven bailando, moviéndose, corriendo y mirando al cielo. Y entonces es importante fijarse que la línea superior está un poquitín inclinada hacia la derecha. Y bueno, vamos a acabar la lección de hoy con un carácter que solamente se utiliza en los nombres de algunas personas y de algunas zonas de China, que se pronuncia 无 en el que vemos que en la parte de arriba hay una boca y en la de abajo el cielo. Pero ese cielo tampoco está el cielo. Este carácter antiguamente reflejaba las personas que estaban en una celebración, parece ser que puede que rezando, por eso se enfatiza la boca, o puede que bebiendo. Pero en las ceremonias religiosas chinas se rezaba y se bebía y se comía. De hecho, eso era lo más importante. Eso es importante cuando queramos descubrir luego el significado de los caracteres que están en esta familia. Pero de momento, bueno, pues podemos pensar que era rezando en una ceremonia por el cielo. Bueno, 26 caracteres en 20 minutos, ¿vale? Seguimos con esto.